El tema de la inmigración genera enormes debates en Estados Unidos, sobre todo cuando se toca el tema del trabajo. Algunos ciudadanos están convencidos de que los inmigrantes representan una amenaza para la economía, pues desplazan la mano de obra ciudadana. Otros piensan que los inmigrantes que cruzan la frontera vienen en busca de asistencia gubernamental sin pagar los debidos impuestos. Todos estos mitos mal infundados han ocupado las primeras planas de ciertos panfletos políticos durante los últimos años. Lo cierto es que muchos de los inmigrantes que provienen de América Latina y el mundo son personas altamente capacitadas, bien sea en profesiones o en oficios, y fortalecen la economía del país. Estados Unidos es una zona multicultural y multiétnica debido a la inmigración de trabajadores. En este video conoceremos a 6 trabajadores hispanos que emigraron de su país por diferentes razones y han decidido desarrollar sus carreras en Estados Unidos. Conocerás lo que hacen y lo que piensan con respecto a las profesiones. También compararán su experiencia académica en su país de origen con la experiencia en este país. Descubre lo que tienen que decir y aportar los trabajadores emigrantes hispanos. La respuesta tiene que dividirse en dos, el antes y el después, porque el antes es cuando vine y que hay que trabajar mucho. De las 24 horas del día, probablemente 16, 18 horas que yo no estaba en casa. O sea, el balance de la vida familiar en mi profesión es difícil. Una esposa de médico tiene que saber ser esposa de médico, pero los fines de semana eran todo de mi familia. Ahora, la segunda parte es cuando te retiras. Después del retiro, mi vida fue dedicada totalmente a mi familia. Pero la primera parte es dura. Yo no vi crecer a mis hijos, nunca fui a las reuniones de la escuela de ellos, porque toda la vida era trabajo, trabajo, trabajo. Después del retiro, aprendí a conocer más a mis nietos que a mis hijos. No sé si eso responde a tu pregunta. Ahora, tienes que tomar en cuenta de que la situación mía es un poquito diferente por la profesión. No todo el mundo está forzado a este tipo de vida que yo tuve que vivir por más de 30 años hasta que me retiré. Realmente no, no, para nada. Yo vine aquí y jamás tuve ningún problema de discriminación. Así que esa respuesta es rápida. No recuerdo. Quizás el doctor que me trajo a Lakeland, donde he vivido por 40 años, al principio a lo mejor tenía ciertos prejuicios porque empezó su charla conmigo cuando me entrevistó en la Universidad de Miami, diciéndome, ¿qué haces aquí? Le estás quitando un puesto a un muchacho americano. Eso me sonó, pero no dije nada, a discriminación. Y luego, cuando yo aplicaba, escribí más de 200 cartas para buscar urología, porque yo vine ya urólogo de Ecuador. Algunas me decían, las respuestas me decían, urología es muy difícil de conseguir, es una especialidad difícil de entrar y solamente está reservada a ciudadanos americanos. Ahora, con el tiempo, me suena que eso quizás fue prejuicio, pero en esa época yo lo aceptaba como una realidad. Era verdad, los muchachos americanos para mí tenían más derechos que yo. Esa era mi manera de pensar y todavía sigo pensando aquí. América es para los americanos. Los emigrantes, cuando nos convertimos en americanos, bueno, la situación es diferente. Pero en esa época yo lo veía y lo aceptaba.
maravilloso país sirve de ejemplo, porque cuando yo vine acá en el año 72, ¿qué te digo? Los horarios eran totalmente diferentes. Ah, en Latinoamérica y muchos países latinos de Europa había las horas de trabajo que se plantaba de trabajar a las 12 y se resumía el trabajo a las 3 de la tarde. El famoso espacio para la siesta, en donde te ibas a tu casa porque el tránsito y las ciudades no eran tan grandes, ibas a comer en tu casa, pero ya eso no. Esa pregunta realmente ahora es idéntico aquí. Es una sola jornada que se llama jornada única. La gente lleva sus lunches o compañías van y hacen la entrega. Iba a decir el delivery, pero no me gusta mezclar castellano con inglés. Las compañías que hacen comidas van y las dejan en los lugares de trabajo. O sea, esa diferencia ya no existe ahora. De ninguna manera, porque yo creo que cuando tomas el paso de salir de tu país, tienes que saber lo que te espera. En el caso mío, mi inglés era muy pobre, vine por entrenamiento. Siempre pensé que yo iba a regresar, pero el entrenamiento duró 6 años y luego creas raíces, tienes hijos y decides que te quedas. Pero ah, ah, la, cul- la cultura mía no ha cambiado, pero es familiar, porque tú dices o haces a donde fueras, haz lo que ves. Si este es este país, me tengo que americanizar, tengo que hablar el inglés, tengo que adoptar las costumbres, porque me convierto en parte de la grandeza de este país y en el esfuerzo de hacer grande este país. Pero se pierden muchas de las cosas que tú hacías en tu país. En el caso mío en particular, que no sé si se aplica a todos, es la familia. En mi familia sigue el espíritu latino idéntico. La comida de mi casa siempre es latina ahora, después de 50 años. Te digo cosas de esas. O sea, para contestarte, ah, la cultura de yo me asimilé a la cultura de este país, pero sin perder mis raíces latinas. Okay, so my whole name is Ana Sofia Leal Calderon, but I normally go by Sofia Leal. My age, I am 24, turning 25. I am from El Salvador, born and raised, very proudly. And I'm currently an account manager at a tech startup company here in Gainesville. I think one of the biggest challenges have been one, finding people when it comes to like work, finding people who are willing to not sponsor necessarily, but just hire an international student. I remember going to the to one of the like work fairs, job fair, whatever that UF has. And I remember the first thing I would introduce myself with sometimes I would just be like, hey, I'm going to make you like me. And then I'm going to drop the bomb that I'm international. But sometimes I would just introduce myself as international and they would be like, oh, sorry, we're not interested right away without even like knowing any of my skills. So I would say one of the biggest challenges have been when people find out that you're international, even when it's like inside of groups of like groups like this, like team group, like teamwork, whatever in school, people would always like feel like, oh, either she can do less or she doesn't know as much as we do, which is not necessarily right, not necessarily wrong, but you don't even give me the benefit of the doubt. One last really big challenge is that in at least El Salvador, there's a lot of third world, there's a lot of developing countries that do not have this problem because they
do not like the whole idea of consumerism, and they don't like the idea of how capitalism works. But in El Salvador, we have the US a lot of times in a pedestal, as in like, you know, the American dream, like we're fighting for it, we want to get there, we love it, blah, 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 blah. And it's all because of the movie industry, the filmmaking industry. It's all about like the sororities, or going to Walmart, or living in the suburbs with your soccer mom van, and like driving around with your kids singing, you know, whatever in the backseat, blah blah blah. And you come here and it's like everyone has been racist to me. Everyone asks me where I'm from, but the moment they hear an accent, which by the way, don't ask your international people where they're from until you actually meet them, and they will probably tell you. Everyone is like assumes that you either had a great challenge learning English, or you're like, somebody asked me, do you have internet in El Salvador? So just assumptions like that make it really challenging, because they are, just by the fact that you either have an accent or that you come from a different country, they are already thinking that you know less. That's a great question. It means a lot, in the sense of, well, first, just by the fact that it's UF, number 6, public university, am I right? Just by the fact that it's UF, it's a lot. I have been to places where when I tell them that I was a Gator, they're like, wow, you went to UF and everything. But then again, El Salvador puts the US in a pedestal a lot of times. So saying my dad always says, my daughter went to a university in the US. It doesn't matter if it was a tiny community college. I went to a university in the US, which, by the way, having a community college degree, that's perfect. Not trying to say anything else, but I would say it has a lot of value. Personally, it's just a demonstration of I did it, I worked for it, and nobody in my family has done it, and I am very proud of it. But in general, in El Salvador and with my family, it carries a lot of value, just because it is a US institution. It's the US is seen outside as one of the biggest, greatest educations. We can debate that topic another time, but there's a lot of value to having a US degree. Okay, so they actually love it. They are really happy. I really worked hard to get where I am right now, and the fact that I have a full-time job in a US company. I live by myself. I worked a 9 to 5. It might not be what I want to do, but I'm currently, I'm paying my own bills. I stopped asking my dad for money like a year ago. And the fact that I am actually starting to not send them money, but trying to help with a lot of their bills or whatever. So I think in general, they are really happy that I'm working and living here. I know that if I were to ask my friends, a friend that I have from Mexico, she would be like, you should come back, or you should go back to El Salvador, or you should go to Mexico. But my family personally, they love it that I'm here, and they would want me to stay here. Mi nombre es Dr. M. Yo vengo de la República Dominicana y he trabajado odontología por alrededor de 30 años. Bueno, yo me gradué en la República Dominicana, tenía 21 años y inmediatamente comencé a trabajar, pero yo cuando era estudiante trabajaba como ayudante de profesora en la universidad. Entonces me pagaban, tenía como algunos 19 añitos. Afortunadamente, los jóvenes que viven en este país tienen una ventaja sobre los que vivimos en otros países.
Allá en la República Dominicana, en la época que yo me gradué, se iba mucho la luz porque no tenían un sistema de electricidad bien establecido. Entonces tenía una planta eléctrica en la casa que hacía un ruido enorme, una planta eléctrica en el consultorio y había que estar echando gasolina y todo eso, lo que conlleva tener una planta eléctrica. Y eso yo dije un día, no, me voy de este país, ya yo no aguanto. Yo dije, yo no puedo trabajar la odontología ideal que esté haciendo una extracción y de repente se me vaya la luz. Siempre quería tener la última tecnología que esté disponible y por eso decidí también emigrar. Bueno, es que no son los Estados Unidos, no es el país, son las asociaciones de profesionales. Y por lo menos en odontología, yo pienso que sí, que vale la pena porque, por ejemplo, yo fui al New York University y venían doctores de diferentes países y el training en los diferentes países es diferente. O yo no sé si en la República Dominicana tenemos un training parecido al de Estados Unidos, pero yo vi doctores de países del Oriente que no sabían que era una radiografía casi. Cuando llegaron a la universidad, como que no, o sea, decían que eran odontólogos en su país y no sabían tirar una radiografía. Tal vez no tenían la tecnología que tenemos aquí y por eso no tuvieron la oportunidad de entrenarse en el área de radiología. Yo soy un poquito exigente, o sea, si fuera miembro del board de la Asociación Dental, creo que sí, que le exigiría que tuvieran un tipo de training, no estudiar de nuevo todo. Si comparamos un colegio de un país del tercer mundo, como la República Dominicana, donde yo vengo, o los Estados Unidos, lo básico es lo mismo, porque en el sentido de enseñar lo que es ciencia, hay buenos profesores y te enseñan, pero en Estados Unidos hay un poquito más de tecnología, pero en los países de nosotros hay un poco de más hands-on. ¿Qué quiere decir eso? Que hay como que el estudiante al prepararse trabaja con los pacientes directos. Aquí yo encuentro que hay que los programas se enfocan más en trabajarle a un maniquí y el maniquí no tiene lengua, no tiene saliva, mientras que en los países de nosotros nos llevan a un extramural que es con pacientes reales. Y yo pienso que, por ejemplo, en cirugía yo me preparé mejor en la República Dominicana que aquí, porque íbamos a diferentes sectores a ayudar a la gente que no puede pagar por una extracción. Y le dábamos un servicio a la vez que aprendíamos. En ese sentido, yo pienso que aquí deben tener un poquito más hands-on con las personas. Pero con el tema de las demandas, yo pienso que se limitan. Gracias a Dios, yo tengo 20 años y más trabajando en los Estados Unidos y prácticamente nunca se me ha ido la luz, gracias a Dios, en medio de una cirugía. En la República Dominicana me sucedía eso a diario. En el campo de trabajo, como aquí tenemos un país desarrollado, no tenemos ese tipo de complicaciones. Y yo veo que los compañeros que fuimos a la universidad juntos, y yo diría que un 50% de ellos no tienen rayos X en la oficina. Y hacen un trabajo muy limitado porque yo no me imagino trabajando sin rayo X y ahora no me imagino trabajando sin una 3D. Entonces, por eso fue una de las cosas también que yo decidí emigrar, porque en Santo Domingo son muy pocas personas que pueden como comprar un equipo de rayo X, porque si hacen una extracción por $100 dominicanos, que son equivalentes a $2 en Estados Unidos, no tienen el poder adquisitivo para comprar una máquina de rayo X.
Bueno, yo personalmente no he sufrido discriminación, pero sí he oído de personas que sí. Y en el ámbito general, por ejemplo, ustedes los estudiantes, yo pienso que para ingresar a la universidad hay un poco de discriminación cuando entrevistan. Yo pienso que los hispanos y los negros, que es ese tema muy caliente ahora mismo, sí tienen un poco más de discriminación para entrar a la universidad, porque cuando, por ejemplo, yo me gradué en NYU, habíamos 300 estudiantes en mi grupo, habíamos como 7 negros. Entonces, había la mitad chinos, la mitad blancos, entonces hay un poquito así de discriminación. Y yo pienso que todos tenemos la misma capacidad. Los inmigrantes ofrecen un aporte económico gigantesco. Que hay trabajos que hacemos los inmigrantes que las personas que nacen aquí no están dispuestas a hacerlo. Buenas tardes, mi nombre es Susana Isabel Belando Milián, soy cubana, vivo en el estado de la Florida actualmente. En mi país me gradué de Ingeniería Mecánica en la especialidad de fundición y maquinado, donde la parte de fundición tiene que ver con todas las aleaciones de los metales y los minerales, y la parte de maquinado para hacer diferentes moldes para las diferentes funciones de las máquinas. De la cabaña. Una vez que me gradué, fui a hacer diseños, proyectos de diferentes piezas, más bien tiene que ver con el diseño de, por ejemplo, para si iban a hacer una estructura, una reparación de un barco, piezas que se rompían, o de cualquier tipo de máquina, piezas que se rompían, pues tú las tenías que diseñar, calcular, y esa era lo que se mandaba a hacer, a fabricar. Las verdades del chacal. Bueno, aquí en los Estados Unidos, desafortunadamente como ingeniera no he podido ejercer, porque es un poco difícil. En 1998 llegué aquí a los Estados Unidos con el deseo de poder comenzar a trabajar, lo que no fue posible porque tenía que hacer una rivalidad del título que yo traía. Y para mí era un poco costoso, un poquito difícil por la barrera del idioma. La camisa hasta la entraña, no lava la sangre en las manos. Bueno, con respecto a lo que yo he podido ejercer aquí en los Estados Unidos, este es un país de libertad. Este es un país que tú puedes hacer tus propios, puedes emprender tus propias ideas. Ahí se nos hace difícil un poco a nosotros los hispanos, pero no imposible. En Cuba tú no puedes tener un negocio propio. Todo está asociado, dirigido por el sistema, que es un sistema comunista, y no hay, las empresas, la mayoría, todas son estatales. Cuando la persona va a tener un negocio propio, es muy difícil, o casi que un imposible. Yo, por ejemplo, pude trabajar artesanía aquí en los Estados Unidos. Yo hacía mis propias artesanías, mis cuadros, mis
tallaba en madera, hacía mis propios objetos y podía y los vendía. Y no tenía ningún tipo de situación, lo cual tú no lo puedes hacer así en Cuba, ¿ves? Eso está prohibido y todo tiene que estar regulado por el Estado. Esto es un país de libertad, es diferente, puedes emprender nuevas ideas y nuevos retos. Y postales, y la gente no sabe las verdades del chacal. En Cuba, tú trabajas en una empresa y todo lo que trabajan son cubanos. La mayoría son cubanos, ¿ves? Más en el tiempo que yo estaba en Cuba. Actualmente hay un poquito más de relación entre el pueblo cubano con los extranjeros porque han cambiado, ¿ves? Pero normalmente en las empresas lo que trabajan son los cubanos. ¿Ve? A no ser que haya una asociación, ¿ve? O una cadena que esté negociando en Cuba, es diferente porque se relaciona entonces el trabajador extranjero con los cubanos. Pero aquí en Estados Unidos tenemos la oportunidad de compartir con todos, ¿ve? Entonces sí hay una buena representación de toda la cultura. Sí, tuve que hacer todos los estudios referentes a esta nueva carrera, a este nuevo reto, porque no tiene nada que ver lo que yo estudié en Cuba a lo que es todo lo que es de cosmetología, pero todos los estudios fueron para bien. Ahora de moda está tu cara. Personalmente no he sentido gracias a Dios, primeramente, no he sentido esa discriminación. ¿Ve? Probablemente en otros casos hayan sentido discriminación, pero en mi caso no. Emigré hacia los Estados Unidos porque es un país de libertad. Es un país donde tú puedes emprender nuevos retos. Es un país donde tú puedes tener perspectivas. Y mi sueño era conocer, desde muy temprana edad, era conocer Estados Unidos, lo cual tenía familias aquí en los Estados Unidos y nos comentaban de lo grande que era, ¿no? Y siempre tenía ese deseo y ese anhelo de poder venir aquí. Vengo de Venezuela y ya llevo casi 4 años aquí. La situación en Venezuela en este momento no está nada buena, está crítica, tanto económica como política. Eso significa que no hay trabajo ni muchas oportunidades para gente como nosotras, pues como que va a la universidad y así. Y por eso decidimos mudarnos para acá. El proceso no estuvo nada fácil, para serte sincera. Nosotros nos sacamos la visa sin pensar que nos íbamos a mudar para acá. Después de que nos sacamos la visa pasaron como 2 años y luego decidimos venirnos. Y nos vinimos para acá, para Lake Charles, porque aquí tenemos familia. Wow, simplemente comparado con otros emigrantes, creo que la de nosotros nos tocó un poco fácil. Tanto las oportunidades para encontrar una casa como por encontrar trabajo, mis papás en su momento, yo entrar a al colegio, al high school, fue fácil para mí, pero fue difícil porque yo no hablaba nada de inglés en ese momento y
de verdad que si no hubiera conocido a las personas que conocí en high school, yo creo que no hubiera aprendido inglés nunca. Y eso fue un challenge, de verdad que sí. Estoy ahorita trabajando de enfermera con un doctor de OBGYN. Me va súper bien, me encanta. Sinceramente, me está ayudando a saber que en realidad es lo que quiero y que en realidad sí quiero estudiar medicina, porque tienes que tener un trabajo similar a lo que quieres estudiar para saber si eso es lo que en realidad quieres, y más con la medicina, que es una carrera larguísima. Y me encanta. Cuando yo llegué aquí se supone que yo iba a estudiar medicina, porque es algo que me ha gustado desde que estoy pequeña, pero al llegar aquí yo dije como que no tengo el inglés, es una lengua totalmente diferente, no lo puedo hacer. Estuve como 1 año y medio estudiando enfermería, me ayudaron muchísimo, me enseñaron demasiado, pero yo no me veía haciendo eso. Bueno, gracias a Dios me topé con una persona que él es doctor, tiene años de experiencia y él empezó como yo, desde abajo. Te estoy hablando de que sus papás no tenían dinero y él empezó subiendo poco a poco, y yo hice la entrevista para su trabajo, para poder trabajar con él, y él me dijo, necesito que cambies la carrera porque eso no es lo que tú quieres hacer, yo sé que eso no es lo que tú quieres hacer, haz lo que yo te voy a ayudar, te voy a guiar en lo que tienes que hacer, yo pasé por eso, yo te voy a ayudar para que el proceso se te haga un poquito más fácil. Y yo digo que a veces Dios pone en tu vida ángeles que te ayudan a tomar las decisiones que en realidad debes de tomar o que no tomaste porque te daba miedo, ¿sí me explico? Y por eso fue que yo cambié de carrera otra vez. Mira, es muy diferente, tanto los años como lo que tienes que hacer. Obviamente se estudia lo mismo, pero de aquí sales más preparado. Pero son bastantes años aquí, allá no son tantos. Allá se te hace más fácil graduarte y ser doctor, que te den el título. Uno crece personalmente muchísimo, de verdad que sí, porque como te digo, son cosas nuevas, uno sale de su zona de confort y tú estás acostumbrado a algo, a otra cultura, a otro lenguaje, a otra gente, y llegas a otro país y es una lengua totalmente diferente, una cultura muy diferente, y uno tiene que tener mente abierta, acostumbrarse, tiene que uno igualito echar para adelante. Que no es fácil, pero que sí se puede, y que se tienen que enfocar en lo que en realidad quieren lograr y que todo lo que se propongan lo pueden hacer, porque el camino es largo, pero sí se puede llegar al objetivo. Mi nombre es Rosa Amanda Díaz. Soy de Nicaragua y estoy actualmente trabajando para Grace Medical Home como recepcionista en el telehealth. Hace aproximadamente 31 años que vivo acá en los Estados Unidos. Llegué a Nicaragua en el año aproximadamente a finales de los 1990, 1991. Hace 30 años, 32 años, la situación en mi país, Nicaragua, empezó a ponerse cada vez más tensa. El gobierno que teníamos continúa el gobierno muy corrupto.
empezaron a privatizar las compañías y yo trabajaba para un banco privado por 7 años como asistente administrativo en ese banco. El banco empezaron a compactarlo, a cerrarlo y ese fue un motivo por el cual yo llegué aquí a este país hace aproximadamente 31 años. Muy diferente, claro que sí, muy, muy diferente. En el sentido de que aquí todo es más rápido, aquí es todo muy acelerado. Aquí hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para poder cubrir gastos y rentas y todo. Allá no, allá uno trabaja, pero hay tiempo incluso para la familia. Eso es algo que extraño mucho. Hay más tiempo que se puede obtener. Incluso puede uno trabajar, ir a su casa a almorzar y ver a su familia y regresar nuevamente al trabajo y volver temprano y tener un tiempo más tranquilo. Será por lo que es yo vivía al occidente de la capital, un pueblo bien tranquilo, pero con muchas necesidades, mucha pobreza, mucha escasez. Claro que sí, la cultura es mucho, mucho más diferente en cuanto a eso. Aquí se trabaja mucho y se pasa menos tiempo con la familia. Cuando me inicié aquí en los Estados Unidos, pues lógicamente yo no podía trabajar porque tenía una visa de turista y no estaba supuesta a trabajar. Yo pues venía acá únicamente de visita, no a trabajar. Y mi primer trabajo fue trabajos de limpieza, que yo no estaba acostumbrada a hacer eso. Entonces tuve que adaptarme a todo eso para poder mantener a mi familia, porque yo vine sola primeramente, no traje a mis hijos. Y yo tenía que sostener, ayudar a mi mamá porque era una mujer divorciada con 3 hijos y me era muy difícil mantenerlos allá con el trabajo que yo tenía. Y me estaba quedando casi sin trabajo en Nicaragua porque te digo que se estaba privatizando la compañía donde yo estaba trabajando. Al llegar acá a este país sola, tuve que buscar un trabajo. Mi hermana ya vivía aquí en Miami y ella me dio la oportunidad de quedarme con ella en su casa y fue bien difícil. No podía obtener otro trabajo porque primero no tenía permiso de trabajo y segundo porque no podía hablar inglés. ¿Qué trabajo yo iba a conseguir si no era trabajos de empleadas en una casa, limpiando, cocinando? Y así fue como me inicié. Sí, al inicio yo experimenté discriminación por el idioma, no por mi color de piel, no por hispana, sino porque estaba la barrera del idioma. No hablaba bien inglés y muchas personas, en varias oportunidades, las personas me expresaron, si estás en este país, habla inglés, no español. Habla inglés, pero de una manera muy, 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 muy grotesca, muy, muy dura, muy discriminativa. Si ellos tienen la oportunidad de llegar acá de una manera legal, sí que lo hagan. Pero si no tienen oportunidad de hacerlo legalmente, que no lo hagan. Mejor que se queden en sus países, porque no es como en el tiempo que yo llegué acá. Las cosas están más difíciles. Antes una persona ilegal podía optar por llegar a legalizarse y tener un trabajo. Ahora es mucho más difícil y aún con hijos es mucho más difícil.